Iniciamos, bienvenidos al seminario de análisis del Departamento de Matemáticas, Unidad Iztapalapa. El día de hoy tendremos la charla del doctor Omar Muñiz Pérez del Centro de Investigaciones en Matemáticas, Unidad Mérida. Un poco de la trayectoria del doctor Omar. En el 2004 obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente, en el 2007, obtuvo la maestría en Matemáticas Básicas en el CIMAT. Y en el 2011, aquí mismo en esta centro de investigación, obtuvo el doctorado en Matemáticas Básicas también. En el 2012 hizo una estancia postdoctoral en el Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Valencia. Y desde el 2014 es investigador de cátedras CONACYT, comisionado a la Unidad Mérida del Centro de Investigaciones en Matemáticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, desde el 2015. Y para hablar un poco de sus áreas de investigación, encontramos análisis funcional, análisis no lineal, teoría del punto fijo, geometría de espacios de Banach y aplicaciones de estas teorías. Además, también tendremos optimización convexa. El día de hoy nos va a hablar de una aplicación sencilla de la teoría del punto fijo a ecuaciones elípticas semilineales de segundo orden. Aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, por favor, doctor Omar, cuando guste. Ok, muchísimas gracias, José. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero, quiero agradecer al doctor Josué Ríos Cangas por la invitación a dar esta charla en el seminario de análisis. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y muchas gracias a ustedes por su presencia, por conectarse a esta sesión. Bueno, yo les voy a hablar de una forma muy sencilla de aplicar teoremas de punto fijo para garantizar la existencia de soluciones para algunas ecuaciones elípticas lineales. Entonces, para introducir este problema, es que no avanza. Ya está. Listo. Para introducir el problema a tratar, consideremos el siguiente problema con condiciones en la frontera. Dada una función continua en un intervalo cerrado AB y una constante lambda mayor o igual que 0, queremos encontrar una función U que esté definida en el intervalo AB, que tome valores reales y que sea dos veces diferenciable y que cumpla estas dos igualdades en el sentido clásico, ¿no? O sea, como saben. Entonces, pues, bueno, una solución clásica a este problema es una función de clase C2 que satisface las dos igualdades en el sentido clásico, en el sentido usual. Es bien sabido que este problema puede ser resuelto explícitamente mediante un cálculo simple, usando funciones de Green. Entonces no hay ningún problema cuando las funciones están definidas en R. Ahora vamos a considerar el problema generalizado en Rn. O sea, para funciones en Rn, definidas en Rn. Queremos encontrar o al menos garantizar la existencia de una solución clásica del siguiente problema con condiciones en la frontera de tipo Dirichlet, homogéneo. Una solución clásica de este problema es una función de clase C2 que se pueda extender de manera continua a la frontera de omega, es lo que significa que esté contenido aquí, y que cumpla ambas igualdades en el sentido clásico. Aquí delta de U es el laplaciano de U, lambda es una constante mayor o igual que 0 y f es una función continua definida en omega. Y omega es un dominio acotado. Un dominio es un subconjunto abierto y conexo. Es acotado y que tiene frontera de clase C2. En términos simples, la frontera es de clase C2 si puede ser representado localmente mediante una función gamma. Esa está aquí, no se ve, es gamma. De clase C2. Una vez que rotamos a omega. Es decir, para cada punto en la frontera, existe una vecindad de este punto, de manera tal que la intersección de la frontera con esta vecindad, que es la superficie en rojo, es la gráfica de una función de clase C2 que va de Rn-1 a R. Aquí no se nota, pero ya lo vemos.
que va de Rn-1 a R, de clase C2. Esto es bajo un sistema local de coordenadas apropiada. Entonces, básicamente, rotamos la superficie en rojo para que se convierta en la gráfica de una función. ¿Sí? Entonces, así así, en términos muy simples, es lo que es que la frontera sea de clase C2 y es lo mismo para definir frontera de clase CK. Si se puede representar localmente, una vez que rotamos, giramos y trasladamos, se puede representar, es la gráfica de una función de clase CK en general, ¿no? En particular nos interesan las funciones de las fronteras de clase C1 y clase C2. Bueno, regresando a nuestro problema. Bueno, aquí se me olvidó mencionar que este problema, esta ecuación elíptica, esta es una ecuación elíptica con condiciones en la frontera de tipo Dirichlet que puede modelar la difusión estacionaria de algún fenómeno ocurrido en omega. En este caso, el fenómeno no es evolutivo, sino estacionario. Es decir, se alcanza una situación en que el fenómeno en cada punto no cambia con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, puede modelar la conducción o distribución del calor, la corriente eléctrica, difusión de moléculas, flujo de fluidos, etcétera. Siempre que su difusión sea estacionaria en la región omega. Bueno, debido al propio planteamiento del problema, lo menos que podemos pedirle a la función f es que sea continua. ¿Por qué? Pues porque una solución clásica a este problema tiene segundas derivadas parciales continuas. Entonces, esta función es continua. Entonces, bueno, lo menos que podemos pedirle es que f sea continua. Ahora, ahí va la pregunta. ¿Será suficiente pedirle continuidad a f para que este problema tenga solución? Bueno, o dicho de otra manera, dada una función continua, ¿tiene este problema solución clásica? Y pues la respuesta es no. En general, tal solución no existe para cada función continua en omega. Podemos garantizar la existencia de una solución clásica si le pedimos a f condiciones muy, muy restrictivas. Por ejemplo, que sea Holder continua, sea lo que sea eso, que sea suave, en fin, pero en general, nuestro problema no tiene solución. Entonces, la definición de solución clásica no es una definición muy conveniente de solución para nuestro problema. Si queremos encontrar algo parecido a una solución clásica, necesitamos definir un concepto más general de solución. Para esto, lo que vamos a hacer en esta charla es definir la noción de derivada débil, que es un concepto más general que la derivada clásica. Y después vamos a introducir a los espacios de Sobolev, espacios en donde las derivadas débiles tienen sentido. Y en esos espacios es donde vamos a buscar la solución a nuestro problema. Entonces vamos a ver rapidísimo unas definiciones, a recordar algunas definiciones. Un vector cuyas entradas o cuyas componentes son naturales, incluyendo al cero. Ahí lo pongo al cero porque hay veces que en algunos libros los naturales no incluyen al cero. Para mí sí, pero no. Un vector de esta naturaleza es un multiíndice. Y el orden del multiíndice se denota de esta manera. Es simplemente la suma de sus componentes. Dada una función definida en omega con valores reales, orden de alfa veces diferenciable, definimos la alfaésima derivada parcial débil la alfaésima derivada de u de esta manera, ¿no? Pues son simplemente parciales, ¿no? Las parciales de la función u. Y el espacio CK de omega es el conjunto de todas las funciones que son k veces continuamente diferenciables en omega, ¿no? O sea, que tiene es k veces diferenciable con derivadas continuas en omega. Otra definición, el soporte de una función phi es simplemente la cerradura del conjunto de los puntos en omega, los x en omega, tal que phi de x es diferente de 0. Es el soporte de phi. Y el espacio CK sub C de omega son todas las funciones de clase CK en omega, cuyo soporte esté contenido en omega
y sea compacto. Los elementos en este espacio se le llaman funciones test o funciones de prueba y son esenciales, ¿no?, para el desarrollo de los espacios Sobolev. Pero intuitivamente, ¿qué significa que una función sea de prueba? Pues aquí están los dibujitos. Simplemente una función test o una función de prueba es una función suavecita y que cerca de la frontera se hace cero. O sea, si nos situamos en la gráfica de la función y caminamos hacia la frontera, nos vamos a dar cuenta de que la función se hace cero antes de llegar a la frontera, ¿no? Y entonces, esas son las funciones prueba o funciones test. Bueno, usando el teorema de Gauss-Green, se puede demostrar que toda función de clase CK en omega cumple esta identidad. Esta identidad para toda función prueba. ¿Y qué con esto? Bueno, pues si notamos, el lado izquierdo de esta igualdad tiene sentido para funciones más generales, para las funciones localmente integrables. Las funciones localmente integrables son las que son integrables en compactos contenidos en omega. Entonces, toda función de clase CK en omega es localmente integrable. Y este lado, el lado izquierdo, tiene sentido no solo para las funciones de clase CK, sino para todas las funciones localmente integrables. Y es simplemente pues, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz o la de Holder. Entonces vamos a aprovechar esta identidad para definir un concepto más general de derivada. Decimos que, dada una función localmente integrable U, decimos que una función V, también localmente integrable, es la alfaésima derivada parcial débil de U, si cumple esta identidad, una identidad muy similar a la anterior, para toda función test. Entonces, ya vimos que si U es de clase CK, entonces existe una función V localmente integrable que cumple esta identidad. ¿Quién? Pues su derivada, la derivada clásica, ahí está. Su alfaésima derivada parcial de U también es localmente integrable. Entonces, toda función de clase CK es derivable en el sentido débil. Pero hay funciones localmente integrables que no son derivables en el sentido clásico. Hay muchísimas. Entonces ya tenemos un concepto más general de derivada en ese sentido. Y a la alfaésima derivada parcial débil de U la vamos a denotar de la misma manera que lo hacemos en el sentido clásico. ¿Sí? Como de alfa, de U. Entonces ya tenemos una generalización de la derivada clásica. Ahora, esta derivada está definida en el espacio de las funciones localmente integrables. Este espacio contiene a los LP, en particular a L2. Entonces la derivada en el sentido débil, la derivada débil también está definida en L2. Podemos hablar de la derivada débil en L2. Definimos a nuestro espacio Sobolev, HK de omega, como el conjunto de todas las funciones en L2, ¿sí? De módulo cuadrado integrable, de tal manera que las derivadas, la alfaésima derivada parcial débil de U existe y esas derivadas están en L2. Y esto es para toda multiíndice alfa de orden menor o igual que K. Esto es el espacio Sobolev. Entonces son las funciones integrables, de módulo cuadrado integrable, que tienen derivadas en el sentido débil y que pertenecen a L2, ¿no? Ese es el espacio de Sobolev HK. Ahora vamos a definir otro espacio de Sobolev más pequeñito. Perdón, me equivoqué. Antes, este espacio de Sobolev es un subespacio vectorial de L2, pero no es completo con la norma de L2. Con la norma de L2 no es completo, pero podemos definir una norma en este espacio Sobolev de tal manera que sea completo. Para eso vamos a considerar esta función en el producto cartesiano del espacio Sobolev consigo mismo, dada de esta manera. Entonces aquí no solamente consideramos el producto escalar de U con V, sino consideramos el producto escalar en L2 de sus derivadas.
y las sumamos todas. Sumamos todos sus productos escalares, ¿no? No solamente de U y de V, sino de sus derivadas, de sus alfaésimas derivadas parciales débiles, con orden menor o igual que K. Esta función define un producto escalar en HK. Entonces, sabemos que todo producto escalar induce una norma. La norma inducida por este producto escalar está dada de esta manera. Sí, ahora consideramos las normas, no solamente la L2 norma de U, sino la L2 norma de las derivadas. Y igual, al cuadrado y la sumamos. Y aquí no se ve, es la raíz, o sea, está la 1/2. Entonces, se puede probar que el espacio Sobolev con esta norma es de Vanna, o sea, es completo. Entonces, en nuestro espacio Sobolev con ese producto escalar es un espacio de Hilbert. Ok, ahora sí, vamos a definir a otro espacio Sobolev más pequeñito. Primero, se puede probar que las funciones test, el espacio de las funciones de prueba, que son infinitamente diferenciables, está contenido en nuestro espacio de Sobolev. Entonces, si consideramos la cerradura de este espacio con respecto a la norma en HK, pues también está contenido en HK. Pues precisamente a la cerradura de este espacio le llamamos HK sub 0 de omega. Y este es otro espacio de Sobolev. Y este espacio también es completo. También es de Hilbert con el producto escalar de HK. Entonces ya tenemos dos espacios de Sobolev, HK y uno más pequeñito, HK sub 0. Entonces, estos van a ser esenciales para replantear nuestro problema en un sentido más débil, ¿no? O más general. Ahí es donde vamos a buscar las soluciones. Ok. Pues ya llegamos a eso. Estamos interesados en garantizar la existencia de solución para nuestro problema, que por lo general no tiene solución en el sentido clásico. Pero ahora vamos a pensar las derivadas en el sentido débil, ¿sí? O sea, ahora el laplaciano se define mediante derivadas débiles. Entonces, pues entonces, como ya estamos pensando en las derivadas en el sentido débil, entonces ya lo natural es pensar en buscar una solución en ese espacio, en el espacio de las funciones en L2, tales que las derivadas parciales débiles de orden 1 y de orden 2 existan y pertenezcan a L2. De hecho, fíjense, aquí, como todas estas funciones están en L2, por definición, esta función está en L2. Entonces, ya podemos considerar a F como un elemento en L2, ya no solamente continuo, sino ya en L2. Entonces, la primera igualdad ya tiene sentido, porque son igualdades en L2, o sea, igualdades en casi todo punto. Entonces ya replanteamos nuestra primera igualdad como con respecto a las derivadas débiles. Ahora, ¿qué? La segunda igualdad, ¿qué significa que U sea 0 en la frontera de omega? Pues si lo pensamos un poquito, esto no tiene sentido. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? Porque una función en H2 está en L2 y una función en L2 está definida en casi todo punto. Entonces no podemos hablar de la restricción de una función en L2, de la restricción de una función en L2 en un conjunto de medida 0. No tiene sentido. Y la frontera de omega tiene medida n-dimensional, de Lebesgue n-dimensional igual a 0. Entonces no tiene sentido hablar de la restricción de U en la frontera. Entonces hay que encontrarle un sentido. ¿A qué te refieres con U igual a 0? O sea, hay que encontrarle un sentido a la condición de tipo Dirichlet homogénea. Para solventar ese problema, vamos a considerar al espacio Sobolev H1. H1 de omega son el espacio de las funciones en L2, tales que las derivadas de orden 1 existen en el sentido débil y pertenecen a L2. ¿Sí? Aquí, en ese espacio existe un teorema, que es el teorema de la traza, el teorema de trazas, no sé cómo se llama cómo se le
se le debe llamar a este operador? Operador traza o operador de trazas. De ambas, lo llaman de ambas maneras en la literatura. Entonces yo ya voy a llamar operador traza. Bueno, en este espacio H1 de omega se puede probar que existe un operador lineal continuo que definido en este espacio Sobolev y que toma valores en L2, pero L2 de la frontera, de tal manera que cumple esta identidad. Ah, pero para eso necesitamos que la frontera sea de clase C1, ¿sí? ¿Qué significa esta igualdad? Pues notemos que si U es un elemento en el espacio Sobolev que es continuo, no solamente en omega, sino en la frontera, entonces podemos hablar de la restricción de U en la frontera. De hecho, U está definido en todo omega, y no solo en todo omega, sino en su frontera. Entonces, tiene sentido hablar de la restricción de U en la frontera. Ah, pues para precisamente a estas funciones, este operador T los manda a su restricción. Y ahora, ¿qué significa que U sea 0 en la frontera? Pues significa que T manda a U a la función 0 en L2, pero esta función, la función 0 definido en la frontera. Entonces, cuando U es entonces esta es la generalización de la condición de Dirichlet homogénea, pero en el caso débil. Cuando cuando la función es continua en la frontera, la condición U igual a 0 significa que T de U, o sea, la restricción de U en la frontera es igual a 0. O sea, es lo mismo, es el sentido clásico. En el sentido clásico, cuando U es continua en la frontera, la condición de tipo Dirichlet clásica coincide con esta nueva condición de tipo Dirichlet. Entonces, así ya extendemos la definición de la condición de tipo Dirichlet en el sentido débil. Bueno, y con ayuda del operador traza, podemos caracterizar al espacio de Sobolev pequeñito, al H10. Resulta ser que cuando la frontera es de clase C1, el espacio Sobolev H10 de omega es el espacio de todas las funciones de traza 0 en el espacio Sobolev H1. O sea, en otras palabras, H10 de omega es precisamente el espacio de todas las funciones en donde se cumple la condición de tipo Dirichlet, ¿sí? En el sentido débil. En el sentido débil o sentido de la traza, ¿sí? U igual a 0 en el sentido de la traza o en el sentido débil. Bueno, en el sentido de la traza. Así dejémoslo. Entonces ya estamos listos para plantear nuestro problema. Dado una función en L2, decimos una solución fuerte a este problema es una función contenida en la intersección de estos dos espacios Sobolev, que cumple la primera igualdad en casi todo punto y la segunda en el sentido de la traza. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque U está en H2, entonces las derivadas parciales en el sentido débil están bien definidas, están en L2. Esta igualdad tiene sentido. Y la segunda igualdad, la condición de tipo Dirichlet también tiene sentido porque está en este espacio. Es aquí precisamente donde se cumple la condición de tipo Dirichlet en el sentido de la traza. Entonces ya planteamos nuestra solución, ya planteamos nuestro problema en un sentido más amplio. Y a las soluciones les llamamos soluciones fuertes. Bueno, aquí me brinqué mucho. Para llegar a probar este resultado, bueno, más bien el siguiente resultado, perdón, todavía no lo menciono. Se puede probar, nosotros ya hemos considerado funciones de clase C1, fronteras de clase C1. Si consideramos a la frontera de clase C2, entonces podemos garantizar que existe una única solución fuerte. Y aquí es donde ya me estaba adelantando. Para llegar a probar este resultado, uno debe definir varios conceptos y varios resultados previos. Por ejemplo, definir el concepto de derivada
de solución débil. Y luego demostrar que cuando la frontera es de clase C1 siempre existe una única solución débil. Y eso es mediante la formulación variacional de esta ecuación. Luego, necesitamos probar que si la frontera ahora es de clase C2, entonces esta solución débil es de hecho una solución fuerte. Entonces, se trata de un estudio bastante largo y por cuestiones de tiempo solo lo menciono muy brevemente. Pero entonces aquí ya me brinqué mucho, ¿no? Bueno, entonces podemos garantizar que existe una única solución fuerte siempre que la frontera sea de clase C2. Bueno, ahora, que exista una única solución fuerte de este problema es equivalente a que este operador menos el laplaciano más lambda veces la identidad sea biyectivo. Es fácil ver que estas dos afirmaciones son equivalentes. Entonces, si la frontera es de clase C2, este operador es biyectivo y por lo tanto invertible. Y eso lo vamos a usar más adelante en el problema semilineal. Entonces vamos a tenerlo en mente, que menos el laplaciano más lambda veces la identidad es invertible. Ok, ahora sí vamos a introducir el problema semilineal. Vamos a sumarle un término no lineal a nuestra ecuación, a la primera ecuación. Le sumamos g de u. G es un operador continuo, no necesariamente lineal. Ya mencionamos que cuando g es la función 0, esta ecuación tiene una única solución fuerte. ¿Qué pasa si le sumamos un término no lineal, que es continuo? Pues entonces, para estudiar este problema, vamos a plantear este problema, lo vamos a plantear como un problema de punto fijo. Van a ser problemas equivalentes. Y después vamos a garantizar que el problema de punto fijo tiene soluciones bajo ciertas condiciones. Bueno, primero, ¿qué es un punto fijo? Pues dado un subconjunto arbitrario no vacío y T una función definida de este conjunto en sí mismo, decimos que un punto en el dominio es punto fijo de T si queda invariante bajo la acción de T. Así de sencillo. T de X es igual a X. Es lo que es un punto fijo de una función T. Bueno, ahora vamos a transformar nuestro problema semilineal en un problema de punto fijo. Recordemos que G es una función que va de L2 en L2 y que esta función es invertible. Ok, entonces es claro que una función U en este espacio cumple esta igualdad, sí, solo sí, U cumple esta igualdad. Aquí solamente estamos despejando G, lo pasamos al lado derecho y le aplicamos el operador inverso. Que por cierto no lo mencioné, el operador inverso se le llama resolvente de menos delta. Entonces está claro que estas dos igualdades son equivalentes. Notemos que esta es una función de U, que depende de U. Esta expresión depende de U, entonces le llamamos T de U a esta función. Esta función está definida de L2 en L2, porque G está definido de L2 en L2, y este operador inverso está definido de L2 en esta intersección de espacios Sobolev. Entonces cae aquí, pero esta está contenida en L2. Entonces tenemos una función T que va de L2 en L2. Y por esta equivalencia es claro que U es una solución fuerte de nuestro problema semilineal. Sí, solo sí, U es un punto fijo de T. Perdón. Notemos que un punto fijo de T en principio vive en L2. Pero como U es igual a T de U vive en estos espacios Sobolev. Entonces, un punto fijo de T necesariamente vive en esta intersección de espacios de Sobolev. Y por esta equivalencia tenemos esta afirmación. U es solución fuerte del problema semilineal si solo si U es un punto fijo de T. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Lo que vamos a hacer es tratar de garantizar que T tiene un punto fijo.
A esta función t le voy a llamar mi función auxiliar. Quiero demostrar que mi función auxiliar tiene un punto fijo. Para eso, lo que voy a hacer es darle condiciones a G, de tal manera que podamos garantizar un punto fijo de t. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora, ya le pedimos de cajón que sea continuo, pero le vamos a pedir más cosas a G. Ok, para eso vamos a recordar lo que es una función Lipschitz continua. Pues es aquella función que cumple, que existe una constante k mayor que 0 que cumpla esta desigualdad para cualesquiera x y y en el dominio. Definimos la constante de Lipschitz de una función como el ínfimo de este conjunto, del conjunto de estas constantes que cumplen esta desigualdad. Digo, si la función no es Lipschitz continua, no existe esta constante, entonces este conjunto es vacío y el ínfimo del vacío es infinito, ¿sí? Pero si este conjunto no es vacío, o sea, si la función es Lipschitz continua, entonces esta constante es finita. Entonces es claro que G es Lipschitz continua si solo si su constante de Lipschitz es finita. Se puede probar que el operador resolvente, o sea, este operador inverso, es Lipschitz continuo con constante de Lipschitz 1 sobre lambda. Esto es para todo lambda mayor que 0. La forma en la que se prueba comúnmente este resultado es mediante una propiedad del laplaciano que se llama acretividad. No vamos a ver eso, pero mediante la acretividad de menos el laplaciano se puede garantizar que este operador resolvente es Lipschitz continuo, con constante 1 sobre lambda. Eso lo vamos a recordar. Otra definición. Una función es contractiva si existe una constante no negativa estrictamente menor que 1 que cumple esta desigualdad. En otras palabras, T es contractiva si es Lipschitz continua con constante de Lipschitz estrictamente menor que 1. U otra manera de decirlo más fácil es que T es contractiva si contrae distancias. Ok. El primer teorema de punto fijo que vamos a ver hoy es el principio de contracción de Vanna, un teorema clásico que menciona que afirma que si el espacio métrico es completo y si T es una función definida de este espacio métrico completo en sí mismo, es contractiva, entonces T tiene un único punto fijo. Esa la vamos a usar. ¿Qué vamos a pedirle a la función G? Recuerden que esa es la función con la que perturbamos nuestro problema. Es el término no lineal que le sumamos. Vamos a pedirle que sea Lipschitz continua. Y lo segundo que le vamos a pedir es que vamos a elegir lambda estrictamente mayor que su constante de Lipschitz. Bajo estas hipótesis, nuestra función auxiliar es contractiva. Y la prueba es bien sencillita. Esta igualdad se cumple por definición. T de U se define de esa manera. Entonces, ya mencionamos que el operador resolvente es Lipschitz continuo con constante de Lipschitz 1 sobre lambda. Entonces se tiene esta desigualdad. Aquí solo nos quedan los argumentos. Eliminamos F, nos queda esta expresión. Y G, le estamos pidiendo que sea Lipschitz continuo. Entonces se cumple esta desigualdad. Y como elegimos lambda estrictamente mayor que la constante de Lipschitz, entonces tenemos que esta constante es estrictamente menor que 1. Por lo tanto, T es una función contractiva. Pues qué padre, porque ya tenemos que nuestra función auxiliar es contractiva y L2 es completo. Entonces, por el principio de contracción de Vanna, tenemos que T tiene un único punto fijo. Y ya mencionamos que el único punto fijo resulta ser la única solución fuerte a nuestro problema semilineal. Entonces, aquí vemos una aplicación bien sencilla del principio de contracción de Vanna para garantizar la existencia de una solución fuerte a este problema. Ahora lo que sigue es, pues sí, pero dame una función concreta, una función explícita de G que cumpla la condición de Lipschitz. Pues vamos a considerar al operador de superposición. Para definir el operador de superposición, primero consideremos una función G que va de omega cruz R y que toma valores reales, que sea cara Teodori. ¿Qué significa que sea cara Teodori?
Si fijas a un elemento a la primera entrada y haces variar la segunda entrada, esta función es continua en casi todo punto X en omega. Y ahora haces variar la primera entrada y fijas la segunda. Esta función es medible para todo, eso sí es para todo U en R. Es lo que significa que la función G sea caratodori. La segunda condición que le vamos a pedir es que exista una función en L2 y una constante mayor o igual que 0 que satisfaga esta desigualdad en casi todo X en omega y para todo U en R. Bajo estas dos condiciones, se puede definir un operador que se llama el operador de superposición asociado a G, dado de esta manera, y es clásico en las ecuaciones semilineales. Bueno, estas dos hipótesis me garantizan que este operador está bien definido y que es continuo. El operador de superposición asociado a G está bien definido y es continuo bajo estas dos hipótesis. Entonces, desde de ahora en adelante vamos a siempre suponer que se cumple la condición 1 y 2. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar una tercera condición, que en principio es, sí es pedir mucho, pero vamos a ver que con la condición 3 vamos a tener existencia y unicidad de solución. Y después no la vamos a considerar, nada más vamos a considerar las dos condiciones. Bajo estas condiciones vamos a tener existencia más no unicidad. Pero vamos a primero considerar una tercera condición. Esta condición es que exista una función esencialmente acotada en omega que cumpla esta desigualdad. Esta se ve como una condición de tipo contractivo o como tipo Lipschitz, más bien, pero en vez de una constante tenemos una función esencialmente acotada. Bueno, pues se puede probar que si f es para cada función f en L2 y si elegimos lambda estrictamente mayor que la norma del supremo de H, entonces nuestro problema tiene única solución fuerte. Y lo que hay que ver es que el operador de superposición, es Lipschitz continuo y aplicar el resultado que vimos previamente. Y sí, el operador de superposición es Lipschitz continuo. Y de hecho, tenemos una cota para su constante de Lipschitz. Es menor o igual que la norma del supremo. Y la demostración es muy sencilla. Esto es por definición de norma L2. Esto es por definición del operador de superposición. Esta es por la condición número 3, que existe este operador, esta función esencialmente acotada. Y pues podemos mayorizar esta integral con la norma del supremo de H al cuadrado. La sacamos fuera de la raíz y nos queda la norma de U menos B al cuadrado. Sacamos raíces y pues ya tenemos que nuestro operador G es Lipschitz continuo. Y su constante de Lipschitz es menor o igual que la norma del supremo de H. Por lo tanto, si elegimos lambda estrictamente mayor que la norma de H, entonces también va a ser estrictamente mayor que la constante de Lipschitz. Y ya vimos que si elegimos a lambda estrictamente mayor que la norma de Lipschitz, que la constante de Lipschitz, tenemos existencia de unicidad de la solución fuerte. Entonces, ya tenemos aquí una aplicación muy concreta de la aplicación de un teorema del principio de contracción de Banach para garantizar la existencia de una única solución fuerte de este problema semilineal. Ok, como ya habíamos mencionado antes, a lo mejor la condición 3 es pedirle demasiado. Vamos a eliminarla, solo nos vamos a quedar con las dos condiciones. Entonces vamos a garantizar que sigue habiendo existencia. Para eso vamos a usar otro teorema de punto fijo, que es equivalente al teorema de Chauder. Vamos a recordar que una función es compacta. Recordemos que una función es compacta si manda conjuntos acotados en conjuntos precompactos o relativamente compactos. ¿Sí? Es lo que es una función compacta. El operador resolvente es compacto. Y esto es debido a los siguientes dos hechos. Primero, nosotros ya habíamos mencionado que este operador resolvente es
Lipschitz continuo, pero cuando consideramos en este espacio Sobolev a la norma L2. Pero si le cambiamos la norma por la norma H2, sigue siendo continuo. Y por otro lado, la inclusión, esta inclusión es compacta. Y este hecho es debido a que es por el teorema de Rayleigh-Kondrakov, que entre otras cosas nos dice que este espacio de Sobolev está contenido compactamente, bueno, está incluido compactamente en L2. O sea, que está contenido en L2, pero que la inclusión es compacta. Entonces, esta inclusión también es compacta. Entonces, este resolvente es la composición de estos dos operadores. Y la composición de un operador continuo con no compacto, pues es compacto. ¿Sí? De hecho, independientemente del orden en el que se... Continuo, compacto, compacto, continuo, pues la composición es compacta. Entonces ya tenemos compacidad de nuestro resolvente. Otra definición, vamos a guardar eso en nuestra mente un poquito. Vamos a ver otra definición. Decimos que definimos la cuasinorma de una función como este límite superior. Este límite siempre existe, puede ser infinito. Cuando este límite superior es finito, decimos que G es cuasiacotado, es un operador cuasiacotado. La definición de operador cuasiacotado es más general que la definición de operador Lipschitz continuo. Todo operador Lipschitz continuo es cuasiacotado. Y de hecho se tiene esta desigualdad. La cuasinorma de G es menor o igual que la constante Lipschitz G. Esto cuando el operador Lipschitz. Entonces, el concepto de cuasiacotamiento es más general, mucho más general, de hecho, que ser Lipschitz continuo. Ok. Otra definición, ya para llegar a los teoremas de punto fijo. Decimos que una función cumple la condición de Leray-Chowder si existe una constante R mayor que 0 que cumpla esta desigualdad. Y pues en principio dices, pues esa desigualdad, ¿qué? Pues vamos a hacer un dibujito mejor. Esa es la condición de Leray-Chowder. La función t cumple la condición de Leray-Chowder si existe una esfera o una bola de radio R, de tal manera que si yo elijo un punto en la esfera, cualquier punto en la esfera, la imagen de este punto bajo t puede caer en cualquier lugar, en cualquier región de X, en donde sea, salvo en esta semirrecta en rojo. Entonces, la condición de Leray-Chowder no es tan restrictiva, es muy amable, ¿no? O sea, eliges cualquier punto en la esfera y solamente el punto en la esfera, en alguna esfera, ¿no? Y su imagen bajo T puede caer en cualquier lado, salvo en esa semirrecta. Entonces, es la condición de Leray-Chowder. Ahora sí ya vamos a mencionar nuestros teoremas de punto fijo. El primer es otro teorema clásico, ¿no? Junto con el principio de contracción de Vanna, el teorema de Chowder son de los más clásicos, los más importantes en la teoría de punto fijo. La teoría métrica de punto fijo, ¿no? Para funciones continuas. Si C es un subconjunto compacto y convexo de un espacio de Vanna, y si T es una función que va de este conjunto en sí mismo, continua, si es una función continua, entonces T tiene un punto fijo en C. Ya no necesariamente es único el punto fijo, pero sí existe un punto fijo. Ahora digo, bueno, yo quiero aplicar este teorema, pero pedirle al dominio. Recuerden que le estoy aplicando los teoremas de punto fijo a mi función auxiliar T, pero T está definido de L2 en L2. Dije, pues no, pues L2 pues no es compacto, ni cerca. Entonces necesito otro teorema en donde le pidamos menos al dominio. Ah, pues ¿qué te parece este? Es un teorema equivalente al teorema de Chowder. De hecho, también se enuncia de esa forma. Ahora nuestro dominio no es compacto, es cerrado y acotado y convexo. Pero hay que pedirle más a la función porque le estás debilitando las hipótesis al dominio. Hay que pedirle más a la función. Vamos a pedirle, además de continuidad, compacidad. Bajo estas hipótesis se garantiza la existencia de un punto fijo en C.
¿Ya te sirve? Pues no me sirve porque L2 no es acotado. Sí es cerrado y convexo, pero no es acotado. En la torre, pues hay que ver otro teorema. Hay que debilitarla, hay que pedirle menos al dominio y más a la función. Ese es el teorema de Schaeffer. Ahora sí. Este teorema afirma que si T es una función continua, compacta y cumple la condición de Lee-Chowder, entonces T tiene un punto fijo. Entonces aquí ya mi dominio es cerrado y convexo, pero ya no es acotado, ¿no? Pero pues hay que pedirle más. Aquí solo le pedíamos que fuese continua y compacta. Ahora tenemos que pedirle, además de continuidad y compacidad, le tenemos que pedir la condición, otra condición, como la condición de Lee-Chowder. Es el teorema de Schaeffer. Ese es el que vamos a aplicar. Si G es cuasi acotada y si elegimos a nuestra constante lambda estrictamente mayor que, que la cuasinorma de G, entonces nuestra función auxiliar es continua, compacta y cumple la condición de Lee-Chowder. Para ver qué es continua y compacta es bien fácil. ¿Por qué? Porque G es continua, entonces esta función es continua y ya hemos mencionado que el operador resolvente es continuo. Entonces es una composición de funciones continuas, pues es continua. Otra vez, T también es compacta. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que nuestro resolvente también es compacto. Entonces esta es una composición de una función continua seguida de un operador compacto, pues es compacto. Entonces ya tenemos que nuestra función auxiliar es continuo y compacto. ¿Qué falta ver? Que cumple la condición de Lee-Chowder. Vamos a ver que también la cumple. Como elegimos a lambda estrictamente mayor que su cuasinorma, entonces se cumple esta desigualdad. La cuasinorma es este límite superior, pero sin menos f. Pero si le restamos menos f o cualquier otro término, que no depende de u, claro, se va a seguir preservando esta desigualdad. Entonces, pues existe una constante mayor que 0, de tal manera que se cumple esta desigualdad para todo u con norma mayor que igual que r, ¿no? Es precisamente por este límite superior. Y pues ya casi está. Vamos a ver quién es la norma de t de u. Esto es por definición. Así se define t. Ahora, le vamos a restar un 0. El operador resolvente es lineal. Entonces, pues eso es un 0. Y como el operador resolvente es Lipschitz continuo, con constante de Lipschitz 1 sobre lambda, pues solamente nos queda este argumento. Entonces, si elegimos a U con norma mayor o igual que R, entonces este término es estrictamente menor que la norma de U, por lo de arriba. Entonces, con esto ya tenemos que se cumple la condición de Lee-Chowder. ¿Por qué? Porque si suponemos lo contrario, si suponemos que existe una función u en L2 y un número beta mayor que 1 que cumpla la igualdad, que t de u sea igual a beta de u, entonces la norma de t de u sería igual a la norma de beta por u, y la norma de beta por u es estrictamente más grande que la norma de u, porque beta es mayor que 1. Esto contradice esta desigualdad. Entonces ya tenemos que t cumple la condición de Lee-Chowder. Por lo tanto, ya cumple compacidad, continuidad y la condición de Lee-Chowder. Entonces, T tiene un punto fijo por el teorema de Schaeffer. Y este punto fijo es una solución fuerte a nuestro problema semilineal. Entonces, aquí ya tenemos existencia más no unicidad. Ahora vamos a ver un operador concreto, explícito, que cumpla las condiciones del teorema de Schaeffer, o sea, que sea cuasi acotada. Pues el mismo operador de superposición. Es fácil ver que es cuasi acotado. Ya para ser cuasi acotado, primero necesitamos ver que es continuo, pero nosotros ya mencionamos que este operador es continuo, porque cumple la condición 1 y 2. Entonces nuestro operador de superposición es continuo. Ahora hay que ver que es cuasi acotado. Y eso también es muy sencillo. Esta igualdad es pues, por definición de G y por la definición de norma en L2. Esta desigualdad es por la segunda condición.
está mayorizado por esta función y esta función pues está en L2 y esto por definición es la norma al cuadrado de esta función. Ahora aplicamos, le aplicamos la desigualdad de triángulo, tenemos esto, sacamos raíz y tenemos esto. Estamos mayorizando a la norma de a G de U mediante esta expresión. Ahora vamos a calcular la cuasinorma de G, pues por definición es el límite superior de este cociente, pero esto es menor o igual que, que el límite superior de ese cociente. De hecho, este límite superior pues es el límite y es igual a B. ¿Por qué? Porque el primer término tiende a 0 y el segundo término, pues aquí eliminamos las normas de U y solo nos queda B. Entonces ya probamos que G es cuasi acotado y que cumple esta desigualdad. Su cuasinorma es menor o igual que B. Ah, pues ya está. Si lambda es mayor que B, entonces lambda es mayor o igual que la cuasinorma y por el resultado que vimos anteriormente, este problema tiene una solución fuerte. Y pues ya acabamos. Aquí solamente vamos a mencionar que lo mismo se puede hacer con operadores de tipo Hammerstein, de esta forma, operadores integrales. En vez de considerar al operador de superposición, podemos poner ahí la integral de tipo Hammerstein, esta, y se tienen resultados análogos. Solamente hay que hacer notar que estos operadores de tipo Hammerstein se pueden expresar como la composición de un operador de superposición, H, y de un operador integral con núcleo de Hilbert-Smith. Este operador de superposición es continuo, ya lo hemos mencionado. Y este operador integral es lineal y compacto. Entonces, en particular, es continuo. Entonces, este operador es lineal y continuo. Perdón, es compacto y continuo. Entonces, esta composición es continuo y compacto. Los operadores de tipo Hammerstein, entonces, son continuos y compactos. Y se le aplica la misma receta, nada más un poquito más de cuentas, pero llegas a lo mismo. Y aquí me quedo. Estas nada más, aquí estas son, aquí es donde estoy aprendiendo espacios de Sobolev, porque apenas la estoy aprendiendo. Son teoremas libros clásicos en donde se complementan muy bien. Y en este trabajo se estudian estos problemas semilineales en un contexto mucho más general. Se estudian operadores más generales que laplaciano, que menolaplaciano. Se hace un estudio en LP, incluyendo P igual a 1, y se usan teoremas de punto fijo más generales, ¿sí? Lo que pasa es que pues no quise hacerlo tan engorroso, yo solo quise dar la idea, que se quedara la idea de una aplicación sencilla de la teoría de punto fijo. Entonces en este trabajo pueden ver un contexto, este estudio en un contexto más general. Y bueno, eso es todo, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti, Omar, por el espacio, la disposición y esta charla que nos acabas de impartir. Te agradezco en primera instancia por tu espacio y por la charla. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta dirigida a Omar, adelante, puede abrir el micrófono y preguntarle. Yo sí tengo Omar. Esta definición que tomas de derivada débil es reciente o ya tiene tiempo? Oh, y apenas investigué, por si me preguntaban. Fíjate que formalmente, esta definición formal data del año 34-35, con el estudio precisamente de un estudio no sé cómo se pronuncia, Sergei Sobolev, y por otro lado, de forma independiente de Leray, no sé cómo se pronuncia, Jean Leray, John Leray o algo así, es francés, y ruso o soviético, no sé. Entonces, en el 34 y 35, ellos dos lo formalizan, pero todavía hay antecedentes, mucho antes. Stefan Banach lo define, no sé si implícitamente, en su tesis, que fue en el año 20, en 1920.
pero para funciones definidas en R. Ahora, todavía en el siglo X, ¿qué es? 1800, en los 1800, ya hay, ¿cómo se le llama? Ya lo definían, pero de forma implícita, no lo formalizaron, pero ya tenían esta idea desde por ahí de 1800, no sé, no te quiero mentir, 1800 y algo, pero formalmente en el 34-35, con los trabajos de Leray y de Sobolev. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Gracias. Y Y la otra parte, no sé si alguien tiene aquí otra pregunta antes de que pase con el. Perdón, yo andaba hablando y sin querer tenía mi micrófono apagado. Omar, entonces lo que dices es que ya desde los 1800 ya había rastros de este concepto en los trabajos de algunos. Así es, en ecuaciones. Lo que pasa es que estaba muy escondido, pero empleaban precisamente para las ecuaciones, no recuerdo exactamente qué tipo de ecuaciones, pero ya estaba muy escondido. No recuerdo el trabajo de quiénes. Ok. Supongo que habría que investigar quién estaba más o menos estudiando por ahí de los 1800, a mitad de 1800, ¿no? No recuerdo la verdad, habría que investigar, pero sí, sí. Sí, ya se conocía muy. Y yo los conocí hace un par de años, yo creo. No, un poquito más, como 3 años, yo creo. Sí. Pero muy reciente también, 3. Oye, y mencionabas el operador traza, de la existencia del operador traza para que las funciones tuvieran sentido en la frontera, ¿no? ¿Es constructiva esta prueba de la existencia de este operador para que, no? No es. No, no es constructiva, es de existencia. Ujú, Mira, sí se puede dar de forma explícita para las funciones, no recuerdo exactamente si son para las funciones continuas en la frontera o de hecho ujú, suaves, de clase CK en la frontera, o a lo mejor creo que hasta las de C infinito. No recuerdo, pero para ellas sí se puede dar un poco explícito, ¿no? Es por aproximación. Bueno, no, sí se puede dar de forma explícita, pero para las funciones de Sobolev, pruebas que existe una extensión, como las funciones, el espacio de las funciones de prueba son densas en el espacio Sobolev, te aproximas por el límite. Dices, ya, y lo que haces es probar que no importa por dónde te acerques, no importa qué sucesión de funciones test te agarres para aproximar al elemento en el espacio Sobolev. Defines la función t de u igual al límite de las t u de n. Y no importa por dónde te acerques, siempre es el mismo límite. Entonces, pues sí te dice más o menos, pero no es muy explícita, no es muy como quisiera, ¿no? Solo te ujú, dice que, sí, que te agarres una sucesión que se aproxima a ese punto, sácale el límite, o sea, calcula las imágenes de cada uno de los elementos de esa sucesión y el límite es precisamente el valor que te da eh, t, t de 1, o sea, ya la existencia, entonces ¿no? no es muy convincente, o sea, entonces para mi gusto Sí, sí, o sea, sí. no es constructiva, no es como las que queremos, no. A lo mejor de ahí te puedes agarrar y hacerla una constructiva, ¿no? O sea, pues un algoritmo eficiente Ujú, que sí ujú, te sí, dé claro. algo explícito, pero en principio no. Ya, muy bien. No sé si alguien más tenga una pregunta. Bueno, vamos a agradecer nuevamente al doctor Omar Muñiz. Muchas gracias por el espacio, por tu plática y esperamos que nuevamente tenerte por acá para que nos des más sobre esto o sobre otro tema de investigación que tengas, ¿no? Muchísimas gracias, Josué, y a Eh, todos por, por darme la oportunidad de dar esta charla. Encantado de regresar cuando me inviten. gracias. Sí, sí, gracias. Pues bueno, vamos a dar por terminado el seminario. Los esperamos hasta el otro año. Ya hasta cerramos con esta charla este año y la siguiente es hasta regresando el 6 de, me parece que es el 6 de enero, la siguiente charla.